Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Acá transmitiendo en vivo desde la ciudad de Los Ángeles. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente. Hoy me inquietaba el Señor que habláramos un poco acerca del tema de los cielos, perdón, de los sueños. Mira, ya estaba cambiándole un poquito mientras estoy compartiendo. Por favor, también usted ayúdeme a compartir para que este programa sea de mucha edificación y podamos seguir aprendiendo de las cosas que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Le mandamos un saludo a los que ya se están conectando. Muchas gracias por estar en sintonía. También quiero decirles que vamos a tener este tiempo hermoso para si sale alguna pregunta, alguna duda, pues usted lo puede lanzar y que me reporte también cómo se está escuchando la transmisión, si se está escuchando bien. Bueno, ¿por qué no le pedimos al Señor que sea en esta hora quien nos hable a través de su revelación? Gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos das de poder compartir tu palabra. Señor, gracias por ser un Dios bueno, misericordioso para nosotros en todo tiempo. Te pedimos que nos hables, que nos abras el entendimiento y nuestros corazones para que tu palabra penetre y produzca fruto. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mira, hoy te quiero hablar un poco acerca de los sueños, ¿verdad? Que son oráculos de Dios, los sueños, los cuales vienen a ser una forma en la que Dios también nos habla definitivamente, ¿verdad? Su palabra dice que de muchas maneras el Señor nos ha hablado. Fíjate rápidamente en Romanos 11, 33 al 36, dice la palabra. Me gustó mucho esta versión, mire que dice de la Biblia Moffat. Hermano Alexis dice bendiciones, bendiciones hermano Alexis hasta donde nos está sintonizando. Dale compartir por favor a la transmisión. Mira, dice, qué riqueza insondable radica en la sabiduría y ciencia de Dios. Qué bonita esta versión, ¿verdad? Riqueza insondable que radica en la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondable sus juicios, qué misteriosos sus métodos. A veces nos sorprende la forma en la que Dios actúa y puede llevarnos hacia donde Él desea de forma misteriosa. ¿Quién entiende el pensamiento del Señor? Mire, ¿quién ha sido siempre su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Él? Y tiene que devolver. Mire qué tremendo. En el verso 36, todo viene de Él. Todas las vidas por Él. Y todo termina en Él. Gloria a Él para siempre. Amén. Gloria a Dios. Me gustó mucho esa versión de la palabra que le estaba transmitiendo, porque tiene una riqueza impresionante, ¿verdad? ¿Quién entiende los pensamientos del Señor? Realmente, únicamente por medio del Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo quien sondea aún la mente del Señor en lo profundo y que trae esas revelaciones para nosotros, para nuestras vidas. Mire qué tremendo, qué precioso cuando uno entiende eso. Fíjese que cuando nos vamos a adentrar a ver realmente qué son los sueños, nos vamos a dar cuenta que primero que nada, para nosotros es una realidad que es un estado de reposo, ¿verdad? De nuestro organismo, ¿verdad? En contraposición con el estado de la vigilia, ¿verdad? Que el estado de la vigilia es estar completamente alertas a lo que sucede. Entonces, cuando se está despierto, el sueño se caracteriza, mire, por los bajos niveles de actividad fisiológica. Mire qué tremendo. O sea, la presión sanguínea baja, la respiración, y es una respuesta menor ante los estímulos externos, ¿verdad? O sea, eso es lo que sucede cuando entramos en la dimensión del sueño. Que fíjese que yo realmente a la dimensión del sueño le llamo la dimensión de los vivientes. Porque aquel salmo precioso que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mire qué tremendo, o sea que nos van a trasladar de dimensión. Por eso es que la mujer en Apocalipsis 12, usted la ve que está sobre la luna y sobre las estrellas, que es una figura de la tierra de los vivientes, de la dimensión de los vivientes. Bueno, continuando con qué son los sueños, ¿verdad? Es una
un traslado de dimensión. Mire, ¿qué es lo que dice Hebreos 1? Le voy a leer la versión al día, porque mire, Dios habla de muchas maneras. Fíjese que en la Biblia al día dice en Hebreos 1, del 1 al 2, dice, en el pasado Dios habló a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras, a través de los profetas, en visiones, mire qué tremendo, sueños y aún cara a cara, y les fue revelado poco a poco sus planes. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Mire qué tremendo. A quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien creó el universo entero. ¡Hala, mire qué precioso! Aquí estoy mandando un mensaje. Si desean hacer preguntas en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo. Y con mucho gusto vamos a estar resolviendo dudas sobre sueños, revelaciones y de repente una que otra pregunta que nos dé el tiempo, ¿verdad? Entonces, mire, y fue revelado poco a poco sus planes, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Es decir, que ahora el Señor nos está hablando a través de su Hijo, el cual ha delegado los 5 ministerios para llevarnos su palabra, para poder digerirla, para poder entenderla. Entonces, varias de las cosas que nosotros tenemos que entender, gracias a la misericordia del Señor, es que lo hace de una manera repetitiva. Saludos, hermano Henry, que ya está conectado ahí viendo. Mire, dice, lo hace de muchas maneras, según ese versículo, ¿verdad? Por medio de la creación, según 1 Corintios 11, 14. Mire qué precioso, ¿verdad? El Señor nos habla por medio de la creación. Nos habla por medio del cosmos. Nos habla por medio de sus profetas. Nos habla por medio de visiones. Nos habla, mire, en esas visiones que son sueños cara a cara, ¿verdad? Y qué precioso cuando uno puede encontrarse delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y en esos últimos tiempos lo hace por medio de su Hijo, ¿verdad? Para dar a conocer sus planes y sus proyectos. Dios te quiere dar a conocer sus planes y sus proyectos, y lo hace a través de la revelación de los sueños. Ahora, fíjese que la Biblia es bien clara en cuanto a un orden, ¿verdad? Y fíjese que una de las cosas que podemos ver en Joel 2, 28 al 29, según la versión Biblia Moderna Pratt, dice, y acontecerá después de esto, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Tenemos aquí la primera pregunta del hermano Alexis. Dice, ¿los sueños también pueden ser manifestados a hombres impíos? Ahí podría entrar Nabucodonosor. Claro que sí, amado hermano, ¿verdad? Dios puede hablar por sueños, ¿verdad? Puede hablar por sueños y llevar esos sueños a personas importantes cuando Dios quiere dirigir, ¿verdad? En el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Podemos ver cómo lo inquietó el sueño y cómo tuvo que venir alguien, Daniel, a traer la revelación para poder influenciarlo, ¿verdad? Para poder dirigirlo hacia donde quería llevarlo. Lo mismo pasó con José, ¿verdad? Con el faraón que tuvo el sueño y tuvo que mandar a traer a José a quien interpretara el sueño. Es decir, que Dios utiliza intérpretes de sueños para poder dirigir hacia donde Él quiere a su pueblo, ¿verdad? Cuando lo va a hacer con una nación completa, pues definitivamente le va a dar el sueño al gobernador. Recuérdate que la palabra del Señor dice que Él es quien pone y quita reyes, o sea, Él pone y quita gobernadores, ¿verdad? Entonces, gracias por tu pregunta y por tu aporte, claro que sí, ¿verdad? Como dice la palabra, Dios da para todos, ¿verdad? Y también hay un dicho, el sol nace para todos, ¿verdad? Es decir, de que de alguna manera, cuando Dios quiere dirigir a su pueblo y llevarlo a bendición, va a haber una revelación, pero tiene que haber alguien que pueda también interpretar. Buena pregunta. Entonces, fíjese, siguiendo acá con el desarrollo, dice, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y siervos y las siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Ahora, fíjese que esa palabra es la del H2205, que significa saquén, o sea, anciano,
Mire qué tremendo. O sea, de alguien que tiene autoridad. Es decir, que Dios va a poner gente con revelación, número uno, que tiene autoridad. Número dos, por sus dones de liderazgo, sabiduría y justicia. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ahí ya se va entendiendo mejor. O sea que también tiene que ser alguien que se consagra para administrar justicia, resolver disputas y guiar a las personas bajo su propia responsabilidad. Mire, o sea, que un anciano es un oficial, un príncipe, un juez, alguien con criterio. Mire qué precioso. Tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de la población. Mire, según Tito 2:3, dice, habla de cómo debe ser el comportamiento de los ancianos y de las ancianas. Mire qué precioso, ¿verdad? Cuando uno va entendiendo. Le damos la bienvenida a Pastor Mencia Fernández, desde allá de Honduras. Un saludo, amado. Gracias por estar en sintonía. Por favor, dele compartir. Mire, estamos hablando de la revelación, de los sueños y cómo Dios, ¿verdad? En su misericordia viene y pone y da y ejecuta, ¿verdad? Ancianos que puedan tener el compromiso de parte de Dios para resolver, administrar en justicia, para guiar con responsabilidad. Es decir, que Dios derrama de sus dones, ¿verdad? También le damos un saludo a Samuel Carranza, dice calidation, hermano, ¿verdad? Que el Señor te bendiga. Y todo aquel que esté deseoso de poder obtener esa interpretación de los dones, así como el Señor me ha dado en gracia, levanta tu mano, ahí estás, en gracia, y yo te reparto el don de revelación, de interpretación de sueños en el nombre poderoso de Jesús. Vas a ser una persona con autoridad, una persona con liderazgo, con sabiduría, con justicia, que Dios va a utilizar para guiar, para administrar, para resolver disputas, para ejercer juicios para bien, juicios con misericordia para bien. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Mire, Leonel González dice saludos desde San Miguel Petapa, Guatemala. Calidation, hermano Leonel, Dios te bendiga. Saludos hasta allá a San Miguel Petapa, ¿verdad? Me imagino que con calorcito han de estar por aquel lado. Aquí también les cuento que ya se nos alborotó un poquito el calorcito, pero estamos bien. Ahora miren, cuando estamos hablando de sueños, estamos hablando de oráculos divinos. Es decir, es una revelación que viene de parte de Dios. Cuando vamos a ver a Cantares 5:2, mire, en la Biblia E.W. Bullinger dice, yo dormía, pero mi corazón seguía despierto. Mire qué precioso. Ahora, cuando miramos esa palabra, es Lev, del 38:20, que significa hombre interior, la mente, el alma. Uno puede estar dormido, pero con la mente despierta, con el alma despierta, con la voluntad del entendimiento. Mire, los sentimientos, el conocimiento, el pensamiento y la reflexión. Es decir, yo dormía, pero mi corazón velaba, ¿verdad? La mente, el alma, la conciencia, memoria, la sed de los apetitos y las emociones y las pasiones pueden tener una conexión con el oráculo divino aún mientras está durmiendo. Mire qué tremendo, ¿verdad? O sea, Dios, aunque estés durmiendo, Dios te está bendiciendo, como lo dice el Salmo 127, que Él da sustento aún a los que están durmiendo. Mire qué precioso, ¿verdad? Porque esa es la dimensión del sueño. También le mandamos un saludo a la hermana Cruz Yasmina, que ya se está conectando a través de la vía del Facebook. El Señor te bendiga, amada hermana. Bueno, mire, ahora, tenemos que saber que no todos los sueños son de Dios, ¿verdad? No todos los sueños son de Dios, porque mire lo que dice Mateo 16 al 17, según la Septuaginta. Dice, y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Barjonás. Mire qué tremendo. Bienaventurado eres, Simón, porque carne y sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre, el de los cielos. Aleluya, mire, qué tremendo. O sea, recibió la revelación de quién era Jesús y de
parte de Dios. Hablando de Simón Barjonás, ¿verdad? Entonces, ahí Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora note, ¿verdad? Del Dios viviente, porque estamos hablando de la dimensión de los sueños, de la dimensión de los vivientes, ¿verdad? Y en esa dimensión no lo revela carne, no lo revela sangre, sino que la revelación viene de lo alto. Entonces, cuando estamos conectados a la revelación del Señor, debemos entender que esa fuente es una fuente de bendición, ¿verdad? Pero también debemos de saber que hay diferentes fuentes, ¿verdad? Por cuestión didáctica y de tiempo, yo solo voy a mencionar 3 en este momento, ¿verdad? La número 1, la que proviene de nuestra alma. En esa dimensión del sueño se va satisfaciendo a través de las cosas que estamos oyendo, a través de nuestras puertas espirituales. Correcto, que son nuestros sentidos, ¿verdad? Ya viendo que se está discipulando usted. Nuestros sentidos, ¿verdad? Y hay una fuente que es proveniente del enemigo, ¿verdad? Es decir, que el enemigo se mete en los sueños para poder meter miedo, para poder meter tristeza, para poder meter sentimientos negativos, temor, odio, rencores, ¿verdad? Y hay sueños que la fuente sí está proveniente de parte de Dios. Hermano Otto, ¿y cómo puedo identificar cuándo es un sueño de parte de Dios? Mira, número 1, la calidad del sueño es diferente. Es diferente. Yo te puedo decir que tiene una ultra tera calidad, HD, LQD, FH y todas las letras que le ponen ahora a los televisores, ¿verdad? Con resoluciones de alta gama. Mira, se mira tan nítido. Es un sueño que no se olvida. Se percibe, se queda impregnado en la memoria, ¿verdad? Y que trae una revelación para la vida. Porque el sueño es un oráculo de parte de Dios que te permite ver cómo estás, hacia dónde vas y cómo vas a terminar. El proceso es lo que a veces no se logra ver, que a veces los procesos son difíciles y si te dicen, no, mira, vas a arrancar por aquí, te vas a llegar hasta que llegues allá, pero si te dicen que te vas a espinar en el camino, pues no te vas a querer lanzar, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la profecía te proyecta, el oráculo de Dios te proyecta hacia el final, pero en el proceso, ¿verdad? En la línea recta. Puedes ver el final, pero no te das cuenta que en el camino, ¿verdad? Hay baches, hay péndulos, hay pendientes. Entonces todo eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces eso es uno de los tips que te puedo dar, que es cómo identificar, ¿verdad? Cuando es un sueño del enemigo no te trae paz, te la quita, ¿verdad? Es un sueño que viene a confundir, un sueño que trae confusión, un sueño que trae temor. Y cuando es un sueño del alma pueden ser cosas que de repente estuviste viendo durante el día, ¿verdad? Y también hay otras fuentes como la del cuerpo, ¿verdad? Bueno, fíjate que aquí te tengo en pantalla el sueño o los sueños de Jacob. Mira qué tremendo, porque fueron sueños de prosperidad. Fueron sueños donde habían elementos como la vara. Saludos a Pastor Román que se está conectando en este momento. Como la vara, ¿verdad? Como las varas que significan autoridades. Ahora, descortezó esas varas. O sea, es necesario mostrar lo que hay adentro de cada quien. No esconder nada, sino ser transparentes. Dios te bendiga también, amado Román. Saludos también a Joel Jesús López Sagastume. Gloria a Dios, dice el hermano. Mire, es importante entender, ¿verdad? Que debemos de ser transparentes delante de Dios y delante de la gente, porque muchas personas están carentes de ser transparentes. No puede ser que estés invitando a llevar a alguien a la iglesia con engaños, ¿verdad? O queriendo mantener a la gente que no falten con engaños. Hay cosas que uno debe de entender que no opera de esa manera Dios. Ahora bien, sigamos hablando de los elementos, álamos. Mire, ¿qué había en el sueño de Jacob? Había álamos, o sea, había firmeza, era firme. Y había blancura, o sea que había santidad. Tenía esas varas, había de almendro, que significa la unción que nos habilita. Mire qué tremendo. O sea que alguien que es intérprete de sueño, alguien que desarrolla los sueños, alguien que se mete en la función y habilitación de parte de Dios, recibe la unción que te habilita para ejecutar. Mire qué otra vara había de plátanos.
Es decir, tener revelación de parte de Dios. O sea, nos tiene que ver las ovejas, nos tiene que ver la familia dando un buen ejemplo. Mire qué tremendo. Solo se sabe lo que hay adentro de alguien cuando se les da una posición y en momentos difíciles. Anótelo eso, miren. Incluso los verdaderos amigos y la verdadera familia se ve en el momento donde están tronando los chicharrones, como decimos en buen chapín, ¿verdad? En el momento de los problemas se mira realmente quién sí y quién no. Mire qué tremendo, ¿verdad? Por eso es bien importante que nos revistamos de autoridad. Y mire los elementos de las varas que tenía Jacob, ¿verdad? Que ya hablamos que primero la descortezó, ¿verdad? Después vemos de que tenemos que ser transparentes y luego tenemos que ver también los elementos que tiene: firmeza, santidad, unción y revelación. Así que en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, de parte del Señor, yo te digo, recibe en el nombre poderoso de Jesús la unción del almendro que te habilita en el nombre poderoso de Jesús para la revelación, para la prosperidad. La unción del álamo que te trae firmeza y santidad para ti, para los tuyos. La unción de la vara de plátano que tiene una revelación para tu vida en el nombre poderoso de Jesús, para que actúes con transparencia en todo tiempo, para que actúes con bendición en todo tiempo. Ahora veamos rápidamente los sueños de José, porque el tiempo se me está prácticamente yendo. Y pues es importante, ¿verdad? Es importante que aprovechemos. Hermano Henry dice, amén. Hermana Roxana, bendiciones. Si no estoy mal, creo que estás hasta en Venezuela, ¿verdad, hermana Roxana? Señor te bendiga grandemente. Bueno, mire, los sueños de José. Miremos los elementos del sueño de José. Es que eso es bien importante para poder entender lo que Dios tiene. Fíjese que, para empezar, el nombre José significa Baal Shalom. Mire qué precioso, ¿verdad? Saludos a Ingrid Flores hasta Guatemala. Qué bueno que estás ahí conectada viendo. Mira, el Baal Shalom, dice Génesis 37, 18, 19, en la versión Biblia de las Américas. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo y dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Mire. Aunque lo estaban menospreciando, ¿verdad? Le estaban diciendo su título. Fíjese que esa palabra Baal, Jalón, porque así le dijeron, ahí viene el Baal Jalón, significa maestro, señor, dueño y soñador. Luego dice Jalón, sueño, soñador, sueño, ordinario. Sueño con sentido profético, o sea, el Señor de los sueños. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. El Señor de los sueños. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta por qué en Génesis 41:32 dice la palabra. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto se está determinando por Dios y Dios lo hará pronto. Mire qué bendición. Saludos, hermano Tony Hernández, que se acaba de conectar. Señor te bendiga, amado hermano. Mira qué tremendo. Es decir, que cuando hay una repetición de los sueños, es porque nos está diciendo que va a ser pronto y que ya está determinado de parte de Dios que sí o sí se va a cumplir. Mire qué tremendo, que sí o sí se va a cumplir. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces hay algo bien tremendo, ¿verdad? Porque en el sueño de José están los elementos básicos y es el trigo. O sea, a Josué se le preparó y para almacenar el trigo, ¿verdad? Y el trigo bar, y que fue en gran abundancia. Fíjese que el trigo bar es el que se da en el campo abierto y que permanece de pie, que clarifica, limpia y es un grano limpio, libre de paja. Transforma la vida, salva al pueblo en medio de la crisis del hambre. Mire todas los elementos que traía el trigo, ¿verdad? Eso es una gran bendición de parte de Dios, que Dios lo puso a él para que se preparara y para que tuviera al pueblo en abundancia en el tiempo de escasez.
Ahora, cuando vamos a ver eso, nos damos cuenta, ¿verdad? De que el sueño fue un sueño de, eh, de que trajo una revelación y que trajo una advertencia. Mire qué tremendo, trajo una advertencia. ¡Wow! Eso a mí me impacta, la verdad. Entonces, vea, qué tremendo, ¿verdad? Se preparó el almacenando el trigo con el bar, hablando de José, ¿verdad? Es decir, que hay un perfil que debe tener el intérprete de sueños y te he platicado todo esto para que entendamos y pudiéramos llegar hacia ese asunto, ¿verdad? El perfil del intérprete de los sueños, porque yo lo que quiero es que hoy recibas de parte de Dios la habilitación para interpretar y para recibir. Mira qué tremendo. Ahora, para ver ese perfil, vamos a ver a Daniel. Fíjese que en el capítulo 5:12 de Daniel dice, en la nueva versión internacional, 1999. Saludos, dice Bernard Castellano. Hermano, me da mucho gusto saludarte. Me da mucho gusto que has estado ahí pendiente de los programas. Veo ahí cuando te conectas. Entonces, mira, y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos, inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Mire, cuando estaban hablando de Daniel, sus características, ¿verdad? Es decir, que Dios primero te va a dar una mente aguda. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Te va a dar amplio conocimiento e inteligencia y la capacidad para interpretar los sueños. O sea que para poder interpretar un sueño, tú necesitas primero mente aguda, conocimiento y una amplitud de la inteligencia. Y entonces va a venir la revelación para interpretar y para poder explicar misterios y para resolver problemas difíciles. Mire el perfil, ¿verdad?, de un intérprete de sueños. O sea que las características de un Baal Shalom es espíritu de excelencia, número 1. Ahora, vea que Daniel había propuesto en su corazón. Número 2, lo que él había propuesto era un corazón que no se contaminara. Mire, él propuso en su corazón no contaminarse. No se dejó cambiar el nombre oficial, se mantuvo. Saludos a Pastor Patricio Bustamante, que está conectando, si no estoy mal, hasta por allá abajo, Suramérica, ¿verdad? Pastor, bendiciones. Mire, características del Baal Shalom. No se dejó cambiar el nombre. Y es que, mira, amado hermano, el nombre significa función. Que no venga alguien, que no venga el sistema que te quiera cambiar la función para la cual Dios te desempeñó. Que no venga el hombre, que no venga el humanismo, que no venga el sistema que te rodea a quererte cambiar el don que Dios te dio, el propósito que Dios te dio, el llamado que Dios te dio. Es que eso es glorioso cuando uno lo entiende. Características del Baal Shalom: escudriñaba la escritura. Bendiciones, Pastor Ochoa, Dios me lo bendiga. Saludos hasta Woodland Hill, hasta Woodland, California. Mire, escudriñar la escritura. Número 5, perseverancia. Esas son las características de un intérprete de sueños. Recíbelas en el nombre poderoso de Jesús, que tú puedas anhelar recibir de parte de Dios espíritu de excelencia, el proponer no contaminarte con el sistema del mundo, el no dejarte cambiar tu llamado, tu posición, tu prioridad hacia Dios, el escudriñar la escritura constantemente y la perseverancia para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti, para tu vida y para los tuyos. Aleluya. Mire, ahora, cuando vemos los sueños de José, mire, dice, desde Chile, dice Pastor Bustamante. Bien, me recordaba que por ahí abajo Sudamérica, Chile, ¿verdad? Bajo, allá con nuestro apóstol Billy Bonster, ¿verdad? Bendiciones, amado. Mire, los sueños de José. Mire qué tremendo cuando miramos los sueños de José. Fíjese que José, está hablando del esposo de María. En Mateo 2, 19 al 22, en el Código Real dice: mas habiendo muerto Herodes, he aquí, un mensajero de parte del Eterno se le apareció en sueños a José en Egipto, verso 20, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a la tierra de Israel, porque han muerto los que se procuraban tu muerte. Entonces José, al despertarse del sueño, se levantó inmediatamente y tomó al niño y a su madre, y regresando entró en Eretz Israel. Eretz significa tierra, ¿verdad?
Pero oyendo que Arcalaos había reemplazado a su padre Herodes como rey en la tierra de Judá, tenía temor de irse allá, mas siendo avisado en un sueño, se dirigió a la región de Galilea. Entonces, en un sueño, Dios puede mandar un ángel que te lleve la revelación, que te diga lo que tienes que hacer y hacia dónde te tienes que mover. Dios te puede advertir. Saludos, hermana Aide de Guevara. Dice, saludos desde Guatemala. Un abrazo, mi hermana. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía. Mire, es decir, en los sueños Dios te puede dar la revelación, la advertencia. Sueños, advertencias, ¿verdad? De las cosas que pueden suceder, que incluso pueden atentar contra tu vida. Pero Dios, que no se duerme, y quien es el que se guarda, es el que tiene control sobre tu vida. Ahora fíjese que en ese sueño de prevención a mí me llama mucho la atención, porque en Génesis 23 dice, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mire qué tremendo. Abimelech. En el verso 24, pero Dios vino a Labán, arameo, en sueños durante la noche y le dijo, guárdate de que no hables a Jacob ni bien ni mal. Fíjese, Labán para que no se metiera con Jacob. Qué tremendo, ¿verdad? Es decir, que Dios nos puede hablar aún por sueños y hoy también te puede decir, ¿verdad? Ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten cuidado de lo que estás hablando y diciendo, ¿verdad? Es importante. Mire, a Labán le dijeron, Dios le dijo durante la noche, guárdate de no hablar de Jacob ni bien ni mal, o sea, ni fu ni fa, ¿verdad? Hay cosas de que realmente no nos incumben, amado hermano. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no mezclarnos. Yo te diría, guárdate en este momento de ni fu ni fa, ni de estar hablando de los cambios eclesiásticos que se están dando en la iglesia grandota. Lo que debemos de preocuparnos es porque Dios en su misericordia nos está hablando todos los días, nos dice qué hacer, se está manifestando como un Dios Jireh, te está formando en secreto. El Señor no se está valiendo de lo del mundo. Sí, tenemos que velar. No estoy diciendo que no velemos, ¿verdad? Sino que mejor, ¿verdad? Ver, oír, callar. Pero hablar, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque nos podemos meter en problemas donde no nos están llamando. Mire qué tremendo. Por eso es de que la sabiduría es saber hablar cuando se tiene que hablar y saber callar cuando hay que estar callado. Ahora, rápidamente, porque el tiempo ya se me avanzó, ¿verdad? Y yo veo acá en el lenguaje divino códigos de parte de Dios. Y podemos ver en esos códigos, ¿verdad? Por ejemplo, el símbolo, una oveja. El significado puede ser un creyente, un cristiano, ¿verdad? Del lado positivo, ¿verdad? Porque también recuérdese que hay falsas ovejas. Los lobos pueden ser ejemplos de falsos profetas, de profecías. Las serpientes de chisme, murmuración, división. Los cerdos de apostasía, de apóstata y muchas otras cosas más, porque cuando profundizamos en los cerdos y en los perros nos damos cuenta que tienen una similitud muy grande en cuanto a menosprecio, en cuanto a situaciones sexuales, tienen una situación bien grande en cuanto a descuido, una situación bien grande en cuanto a falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Mire qué tremendo. Las aves que devoran significan malos espíritus, ¿verdad? Pero también significa fraude. Fíjese, la Biblia en el libro de los Salmos y en Proverbios nos advierte que puede haber fraude. Mire, ahora cuando hablamos de las palomas, lo que significa es un Espíritu Santo, paz. Cuando hablamos de bueyes puede significar misterio, siervos, servicios. Le estoy dando algunos ejemplos para que usted aprenda también a interpretar los sueños, ¿verdad? Cuando hablamos de toros, puede ser de gente que ataca, pero recuerde que todo tiene un lado positivo y todo tiene un lado negativo, porque también la fuerza del becerro, la fuerza del búfalo, ¿verdad? También puede significar fuerza del lado positivo, pero el lado negativo tiene muchas connotaciones negativas de la gente que te quiere atacar. Cuando hablamos de cabritos, ¿verdad? Puede ser ofrendas equivocadas que traen menosprecio, que traen idolatría. Mire qué tremendo, ¿verdad? Cuando hablamos de gatos salvajes o felinos, estamos hablando de espíritus que habitan en la soledad o desiertos. Es decir, que si sueñas que te está atacando un gato, de repente te quiere atacar la soledad, te quiere hacer sentir como que no tienes a alguien cercano, como que estás solo, a pesar de que estás rodeado,
Mira qué tremendo, ¿verdad? Entonces es bien importante entender el lenguaje divino. Las flores, su significado puede ser renacer, avivamiento. El aceite y el olivo es la unción y la habilitación. La semilla quiere decir que Dios va a desarrollar algo en ti. El trigo, abundante palabra y bendición. Árboles, puede significar cobertura. Los ríos, el fluir del Espíritu Santo. El mar, multitudes. La casa, cuerpo. El fuego, santidad. Mire qué tremendo y qué bendición cuando lo entendemos. Gloria a Dios. Fíjese que el Salmo 127:2 dice, en la versión lenguaje actual, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Fíjese, a sus amados Él los provee, aun cuando duermen. Mire qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición. Aun cuando tú estás durmiendo, Dios llega a darte una bendición muy grande. Dice la hermana Aide, siervo, en un sueño alguien oraba por mi esposo y decía que el Señor le daría el medio por el cual se sostendría el ministerio que me era desatado sobre mí. ¿Es claro o hay algo más? ¿Cuál sostendría el ministerio y que me era desatado sobre mí? Es claro. En un sueño alguien oraba por mi esposo y decía que el Señor, mira, definitivamente estamos hablando que la dimensión del sueño es la dimensión de los vivientes. Y ahí realmente una persona llegó a orar y a desatar esa bendición para tu vida, para la vida de tu esposo, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús en esta hora, por cuanto le has creído al Señor, en el nombre de Jesús se desata sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora se materializa. Primero fue en la dimensión del viviente y ahora en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, yo desato los medios para el ministerio de tu esposo, en el nombre de Jesús. Que la unción que cae apostólicamente, evangelísticamente, pastoralmente, magisterialmente, en el nombre poderoso de Jesús y pastoralmente, ahora se derrame primeramente sobre tu cabeza. Escúchalo bien. Se derrame, levanta tus manos sobre tu cabeza en el nombre poderoso de Jesús y que caiga ahora sobre tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Hiramasa, se desata la provisión, los medios. Oh, Hiramasa, que aquello que tu esposo recibió en la dimensión del viviente, ahora lo reciba en el nombre de Jesús. Sobrenaturalmente te va a llegar la provisión. Sobrenaturalmente va a llegar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice lo siguiente: tuve la bendición de recibir 3 sueños con el mismo tinte de prosperidad y confirmación literal por medio de mi pastor, pero han pasado meses y al contrario vinieron muchos problemas económicos. Así es, amada hermana, cuando se desata una bendición, primero viene la prueba. Fíjate, a Abraham le dijeron, te voy a bendecir, te voy a multiplicar en gran manera, vas a ser padre de multitudes. Mira las bendiciones que le dieron, ¿verdad? Si hicieres bien, no se apartará de mí, no se apartará de ti la bendición y la prosperidad. Y fíjate que lo primero que le vino, después de la gran bendición que le soltó el Señor en Génesis 12, lo primero que le vino fue hambre. Aleluya. Vas a ser padre de multitudes. Y lo segundo que le fue, estaba enfrentándose a la esterilidad de su esposa. Y la Biblia deja ver, ¿verdad? Cómo definitivamente como que no se llevaba con Sara a tal punto que le fue fácil entregarla 2 veces a su mujer en las manos de alguien más. Di que eres mi hermana. Fíjese, o sea, verdades a medias, ¿verdad? Verdades a medias que pueden traer problemas, pero debemos de confiar en lo que Dios está haciendo para nuestras vidas. Incluso, fíjate, cuando recibió la promesa de parte de Dios, ella se rió y dijo, volverá a tener deleite mi Señor. Y cuando vamos a ver la Biblia, Abraham después de Sara tuvo 6 hijos más. Mira qué tremendo, ¿verdad? O sea que sí podía tener deleite, pero definitivamente no había sido con Sara. Mire, los sueños son un oráculo de Dios, son una bendición de parte de Dios que debemos de aprender a interpretarlos, a recibir la palabra de parte de Dios, pero
pues el día de hoy lo vamos a dejar por acá por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Pero les agradezco la sintonía la cual han tenido hasta este momento. Que sea el Señor trayendo las bendiciones del cielo, la revelación para tu vida y para los tuyos. Será hasta la próxima. Y si quieres alguna pregunta, lo puedes poner en el video. Después estaré contestando cuando ya no estemos en vivo. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Y será hasta la próxima. Bendiciones.